¿Qué tal, amigos y amigas de Último Estreno? ¿Cómo estáis? 8 de febrero de 2025. Bueno, hoy cumple nada más y nada menos que 93 años, que se dicen bien pronto, 93 años, el maravilloso, magnífico, el gran compositor de música cinematográfica, John Williams. 93 años, ¿eh? Brindo por él. I played for Stevie on this piano was this. And I played that for him. He said, "What is that? What are you going to do with it?" Una copa de buen brandy para agradecerle todo lo que ha hecho durante tantos años en favor de la música de cine y todo lo que ha hecho con los y por los cineastas, considerando a él que es también, por supuesto, un cineasta, un músico de cine. Si es bueno, es un cineasta, un narrador de cine a través de su música. John Williams, a ver, no vamos a hablar, hemos hecho durante estos años pasados especiales de John Williams, hablando de su música, hemos contado con colaboradores, con gente que conoce mejor que yo lo que es técnicamente la música, y hoy no vamos a hacer eso, no vamos a repetir lo mismo, porque eso está en el canal Último Estreno, en este canal lo tenéis, lo buscáis, la conmemoración de su cumpleaños, y lo vais a encontrar en estos años pasados los vídeos. Hoy vamos a hablar de una cosa curiosa, de algo que a lo mejor hay quien lo sabe, los amantes de la música de cine, muchos lo saben, pero la gran mayoría del público no lo conoce. Y es que, ¿cómo es posible que a un compositor como John Williams se le nomine a la peor banda sonora que se ha escrito? Sí, pues eso ha ocurrido. Os lo cuento. Y además fue el mismo año que se le nominó mejor música en los Oscars. Una contradicción y una paradoja curiosísima. Vamos a retrotraernos al año 1982. En el año 82, varios años antes, se habían creado los premios Frambuesa, que son originalmente los llamados Razzies, que son los premios que Hollywood concede a las malísimas películas, a las películas más malas, en contraposición a los Oscar. Se suelen entregar por las mismas fechas que los Oscar, tuvieron muchísima repercusión, son unos premios distendidos que han cogido vuelo conforme han avanzado los años, hay un cine tan malo que es lógico, y se le ha entregado ese premio a la peor película, al peor actor, a la peor actriz, bueno, a todo lo peor habido y por haber. Algunos han ido incluso a recogerlos y otros pues han rechazado la invitación, pero se hacen una ceremonia y todo, con cierta importancia y cierta sorna en Estados Unidos. En el año 82, a John Williams se le nominó por la peor banda sonora, entre 5 nominadas. Sí, increíble, ¿verdad? Pues así ocurrió. Los Razzies se han limitado en los últimos años. Por ejemplo, el de peor banda sonora se entregó solo entre el año 80 y el año 1985, creo recordar. Ya a partir de 1985 la banda sonora se quitó de las categorías. Hubiera tenido su morbo que se hubiera dejado, no sé por qué no se dejó. Bueno, en fin, allá ellos y el comité organizador y todo eso, porque os digo que esto que se forma es un tinglado y lo ven millones de personas. Y en el año 82 se nominó a John Williams. Entre los 5 finalistas, entre los 5 nominados, estaba John Williams por una banda sonora de una película muy mala que se llamaba Monseñor, que no sé si la habéis visto. Monseñor es una película que protagoniza Christopher Reeve, es decir, es otro encuentro que John Williams tiene con el actor de Superman. Si pocos años antes, en el 77, 78, se había encontrado con Richard Donner para la película Superman y con Christopher Reeve como actor, pues unos cuantos años después, poquitos, John Williams tiene que musicalizar de nuevo una película con Christopher Reeve como protagonista, pero en este caso haciendo de un sacerdote, un ambicioso sacerdote. ¿De qué va esta película, Monseñor? Lo cuento por encima. Es un film en el que un cura va adquiriendo una cierta notoriedad, una cierta importancia, llega a tener una relación con el Vaticano importante, con un cardenal que interpreta a Fernando Rey. Sí, Fernando Rey. Y gracias a eso pues se mete en los entresijos de la economía vaticana, porque él propone una especie de cambios, de compras, de compra-venta de cosas del exterior del Vaticano de una manera bastante, digamos que indecente. Y se mete mete al Vaticano en un lío económico y todo eso, con la curia metida por el medio. O sea que lo de cónclave y todo eso que ahora está de moda, esto ya viene ya sabéis que en el cine el tema del Vaticano atrae muchísimo también.
Y él va ascendiendo. Entre medio de todo eso hay cosas espantosas, ¿no? Como el Flaherty, que es el nombre que adquiere el protagonista que interpreta a Christopher Reeve, pues tiene una relación amorosa con una novicia que se va a meter a monje, es una novicia todavía. Un personaje bastante falso, bastante impostado en la película, y bueno, pues él se devana los sesos entre lo que está ocurriendo económicamente, que no es tanto, pero sí más con la relación amorosa que tiene con la novicia, en fin, una cosa bastante ridícula, no por la relación en sí, sino por cómo está contada, una película muy mala. Y claro, dices, bueno, pues a lo mejor pasa como en los Oscars, que ha arrastrado las nominaciones a los Razzies, a los premios malos, ha arrastrado la música de cine. Sabéis que muchas veces en los Oscars la música viene arrastrada, no se la tiene en consideración como la categoría que debe ser, y si tiene 10 nominaciones una película, dicen, bueno, pues vamos a meter en el paquete, hacemos 11 y metemos el paquete a la música por tenerla, ¿no? Después no se la damos o se la damos, pero no, porque es que en los Razzies, Monseñor ese año no estaba nominada a nada. Es decir, que es que no arrastra la música a lo malo, a lo negativo. Solamente Monseñor en 1982 se nominó en su música. O sea, una cosa bastante injusta, porque la película es mala, pero una de las cosas más destacadas de Monseñor es su música. Así que si os parece, vamos durante unos minutos a hablar de la música de Monseñor en esta película. Una música que suena así en los créditos de la película. No puedo dejar la música entera porque sabéis que YouTube corta los vídeos y todo eso, pero si queréis ver la película, queréis castigaros con la película, merece la pena, aunque sea por escuchar su banda sonora. Una banda sonora no invasiva, en la película no suena constantemente. En el año 2019 se editó un CD en el que venía la música expandida que compuso John Williams en 1982, 81-82, y antes ya se había editado. Es una pieza de coleccionista, es una pieza muy, muy apreciada entre los amantes de John Williams, porque es una banda sonora que, bueno, aunque no es excesiva en la película, pero tiene una serie de connotaciones, tiene una melodía bonita, una melodía que se te queda se te queda en la mente, y bueno, una serie de connotaciones que cuando ves la película, pues por lo menos yo personalmente las saco. A mí me llama muchísimo la atención esta banda sonora en el tema principal que hemos escuchado, que no deja de tener un tono valsístico, es un vals encubierto por decirlo de alguna manera, porque es muy claro, pero es un tono es un baile de vals muy presente en la música de cine en muchísimos momentos. En esos años 80 al principio, antes de esta película, por ejemplo, John Morris compuso un maravilloso y magnífico vals para la amarga secuencia de la humillación como lo hemos hablado en algunos otros vídeos durante estos años, de la humillación de John Merrick, del hombre elefante, cuando lo intentan emborrachar y lo pasan de una mano a otra en la habitación aquella, irrumpe la gentuza, la chusma aquella. El vals también es utilizado muy poquitos años antes de Monseñor, por Jerry Goldsmith, creo que en el año 78-79, la banda sonora de Los Chicos del Brasil, Los Niños del Brasil. Es otro vals también muy, muy curioso, muy importante. Es decir, el vals es un género que se utiliza en la música de cine, y narrativamente, aparte de estilísticamente por su belleza, narrativamente en algunos momentos dados, en algunos casos por su ritmo que acompaña a momentos de la película que pueden ser solemnes o momentos de un determinado ritmo de cosas que suceden en la película. Este tema principal que habéis escuchado, que es el tema de Monseñor, para él, John Williams se utiliza, lo estaba hablando hoy con mi buen amigo Andrés Valverde, el biógrafo en España de John Williams, el biógrafo oficial de John Williams en España, que mantenemos una buena relación y hablamos mucho de música de cine, y cuando vamos a festivales y todo eso. Hace un rato estaba hablando con él de esta instrumentación, ¿no?
Y le agradezco esos comentarios que mantenimos, porque yo le estaba hablando de la trompeta, me estaba hablando del clavicordio. Él me estaba revelando que le estamos hablando de la utilización del clavicordio, porque lo que habéis escuchado al principio, lo que suena como ese instrumento de pulsación que escucháis al principio del tema, es un clavicordio, que enseguida aparece la trompeta. ¿Por qué aparece un clavicordio? Bueno, un clavicordio es un instrumento medieval, un instrumento que se utilizaba preferentemente. El órgano ya se utilizaba en la iglesia. John Williams, hay algunos temas de esta banda sonora que utiliza el órgano, pero ¿por qué utiliza en este tema el clavicordio? Bueno, el clavicordio es un instrumento que se utilizaba también en el medievo, en las cortes reales, en las reuniones majestuosas de autoridades. Es un instrumento muy íntimo, muy melancólico, un instrumento muy más suave que el piano, por supuesto mucho más que el órgano, pero un instrumento muy usado en reuniones de nobles. El clavicordio pues se puede, a través de su sonido, relacionar con esa nobleza o con ese alto standing, utilizando este barbarismo, de lo que es el Vaticano. Y la trompeta, que se utiliza por una razón yo la veo muy clara. En esos años, ese mismo año precisamente, hay dos utilizaciones de trompeta maravillosas en dos bandas sonoras. Una de ellas lo he hablado yo muchísimo durante estos tiempos. Jerry Goldsmith, vuelvo a sacar su nombre, utiliza la trompeta en Acorralado, al nada más aparecer el personaje de Acorralado, para mostrarnos psicológicamente que ese personaje es un personaje que viene de la guerra, porque, como sabéis, la trompeta es un instrumento que se relaciona con lo militar. Cuando suena una trompeta, pues la trompeta nos traslada inmediatamente a cualquier acontecimiento o cualquier cosa que esté relacionado con militar. Se utiliza un clavicordio en Monseñor y se utiliza una trompeta. ¿Qué tiene que ver una trompeta con un cura? Sí, porque Flaherty, como sabéis, es un sacerdote, pero que viene de ser un soldado. Es un militar que participa en la Guerra Mundial, que en la Guerra Mundial, además, no os quiero hacer spoiler de la película si no la habéis visto, pero en la guerra tiene un papel importante en una decisión que ocurre en una trinchera, y él es un soldado. Y sobre todo, el tema principal, cuando está construido en la primera parte de la película, se utiliza con una trompeta. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la película el sacerdote no es tan sacerdote, sino es más bien un militar. Ese mismo tema se va a utilizar posteriormente con otra instrumentación. Cuando él se enamora de la novicia, el tema se romantiza, se utiliza cuerdas, se utiliza otro instrumento que no es la trompeta, no tiene nada que ver, porque ya la trompeta no está representando al militar que era Flaherty al principio de la película. Ya es un sacerdote pleno, aún sin olvidar su condición militar. Es decir, todo esto tiene una historia. Como ya hemos explicado en más de una ocasión, cuando una banda sonora se compone, no se hace y hago esto con una trompa porque se me ocurre, o hago esto con un saxofón y el que lo haga, pues muy mal. Todo tiene su sentido. Entonces, esta banda sonora, aparte de la belleza de la melodía que hemos escuchado, tiene ese sentido, utiliza esa instrumentación, tiene unos coros. Hay dos curiosidades de esta banda sonora de esta película que yo os quiero comentar por si queréis verla. Cuando hay un tema que recuerda, que utiliza John Williams, un scherzo muy similar en un camino que va un Land Rover, aunque el Land Rover es una marca, ¿no? Pero un 4x4 de la época, no sé si sería un Land Rover o no, pero para entendernos. Y van por el camino y todo eso, y se utiliza un scherzo que se parece muchísimo compositivamente al que utiliza John Williams muchos años después en Indiana Jones y la Última Cruzada. Este que vais a ver es el scherzo utilizado en Monseñor, y a continuación os pongo el scherzo que compuso John Williams utilizado para Indiana Jones y la Última Cruzada. No es por criticar a la similitud, sino simplemente para que veáis la función que tiene ese tipo también de composición musical ligera, rápida, de ritmo rápido, que tiene en momentos como, por ejemplo, el transporte de un vehículo. Pero qué casualidad,
que John Williams pues casi hace lo mismo en 1982 y después en 1900, no recuerdo cuándo era Indiana Jones y la última cruzada, pero bueno, creo que era del año 87 o del año 86 por ahí. Y lo otro que os quería comentar es también la utilización curiosa psicológica de los temas que John Williams compone para la curia romana cuando se producen momentos solemnes con la presencia del Papa delante de los cardenales y delante de Flaherty. Hay una composición muy solemne con coros, con cánticos que no está sacado de las composiciones originales de la iglesia religiosa, sino que está compuesto por John Williams, vienen en el CD, pero porque además esto sería imposible que se escuchase en una iglesia porque te descompondría. Vamos a escuchar un tema con coros, pero que no es un tema limpio, no es un tema nítido, no es un tema que te exalte lo religioso, no es un tema que te conduzca hacia lo celestial. John Williams deconstruye un tema que puede parecer un tema sacro religioso con coros habitual de la iglesia, lo atoniza, hace unas notas, le pone unas notas discordantes, a veces convierte la música en algo, en un elemento fundamental narrativo para que nos genere esa incomodidad mientras estamos viendo una ceremonia incómoda. ¿Por qué? Porque está el sacerdote, Christopher Reeve, el padre Flaherty, y la monja, la novicia, cuando toma los votos pasa por delante de él y los dos se miran y la curia se da cuenta de que hay tomate, ¿eh? Y entonces hay una situación en donde aquello todo es muy tenso, y para tensar aquello y para tensar y para llevarnos a los pecados que el propio sacerdote está cometiendo por un lado y por otro, pues John Williams deconstruye el tema y en lugar de hacerlo excelso y bonito, que no tendría sentido, lo hace que incomode al espectador. Escuchad durante unos segundos esto y veréis cómo el tema no os produce esa sensación que produce la música sacra religiosa corística en una iglesia cuando la escuchamos, sino que está como atonalizada, como deconstruida, como envenenada, como tóxica, como es todo lo que hace este sacerdote en esta película. ¿Y qué pasó con la banda sonora de Monseñor en los Razzies de 1982? No ganó. No fue considerada la peor banda sonora del año, increíble, cuando curiosamente es en ese mismo año y en la ceremonia que tiene lugar semanas después, John Williams gana el Oscar a la mejor banda sonora por E.T. Es decir, en los Razzies está nominado a la peor por Monseñor y a los Oscars está nominado a la mejor por E.T., que sí consigue llevárselo. E.T., que competía, su más firme competidora aquel año fue Gandhi, creo recordar, de Ravi Shankar y George Fenton. Bueno, que fijaos qué cosa tan curiosa las cosas que pasan en el cine, pero no ganó. Eran 5 nominadas. Os repaso las 5 para que veáis con lo que compitió John Williams. 2 veces con Morricone.
Es decir, el gran Ennio Morricone no se escapa de los Razzies y estuvo nominado ese año de 5, tenía 2. Una cosa que se llama Butterfly, mariposa, y otra cosa que era The Thing, la cosa, la película de John Carpenter. Bien, mariposa, Butterfly, que aquí se llamó la marca de la mariposa, la señal de la mariposa, una cosa así, es una película apiazadora, absolutamente espantosa, que ella sí se llevó el Razzie a la peor actriz en revelación, y que narra la historia de una mujer que se escapa por carretera y por todos lados y eso se convierte en un símbolo sexual por donde va, por carreteras americanas y todo eso en épocas atrás. Y Ennio Morricone hace una música muy sensual, muy erótica, muy más que romántica, hace una música erótica. Bueno, no sé, yo no sé, de esas músicas que bien podía pegar en una película porno de esa de Canal, cuando tenemos Canal Plus los viernes por la noche, o de uno de esos canales que ponen esas cosas, ¿no? En fin, Morricone, pero de Morricone de las 500 y pico que hizo. Y lo nominaron. Hay secuencias como esta, y esta es la música que hizo Morricone para lo de Butterfly. Lo otro de Morricone es The Thing, que es una película hasta cierto punto de culto por ser de John Carpenter, una película de misterio, de terror, que no se come tampoco el coco y lo que hace es una banda sonora muy atmosférica, pero muy con unos... Hace un tema muy repetido a lo largo de la banda sonora, un tema muy tétrico, un tema muy de terror. Ahí se desenvolvió Morricone en muchas ocasiones y aquí lo que hace es un tema principal que vais a escuchar ahora en los títulos de crédito, que después va a repetir en varios momentos de la película con determinados efectos que no va más allá de lo que vais a escuchar ahora porque lo repite, como os digo, en determinadas secuencias de la película que tampoco tiene un gran valor. Bueno. ¿Y las otras dos que quedan? Yo soy la justicia, de Jimmy Page. Yo soy la justicia era una película de las gloriosas, horrendas pero gloriosas películas de Lacanau, de aquella productora de Menachem Golan y Joran Globus, que hacía películas con Charles Bronson, como recordaréis y todo eso. Bueno, pues Yo soy la justicia. Es una película de Charles Bronson, horrorosa, que se estrena en el año 82, y el componente de Led Zeppelin, que había dejado el grupo porque el grupo se había disuelto, no por otra cosa, pues también se dedica a hacer cosas de cine, bueno, sí, esto se puede considerar cosas de cine, y hace la banda sonora, le piden hacer la banda sonora de esto de Yo soy la justicia, que tuvo también continuaciones y todo eso. Una cosa que no la ven ni a poner porque es horrible, si queréis la buscáis por ahí, pero eso no tenía ningún morbo en los Razzies porque eso sí que era malo. Lo de Williams y de Morricone pues tenía un cierto morbo. Yo sería más tendente a hacer los Razzies con morbo. Es decir, nominar a lo que la gente pueda considerar que está bien, que lo malo, porque lo malo ya se sabe que es malo. Pero bueno, hay de una de cal y otra de arena, tampoco está mal. Y una cosa, y la que gana, que está compuesta por una tal Kate Pine, me parece, o Pine Kate o algo de eso, no sé, yo no la conocía, la he buscado al descubrirla. Es una señora que hizo la banda sonora de una película que se llamó Los Piratas. Así, Los Piratas. Esto... Bueno, de verdad, o sea, esto es una cosa, una banda sonora compuesta por canciones bastante modernas. Empieza con un barco pirata en la que los piratas pues están combatiendo y suena una canción en donde hay baterías, en donde hay guitarras eléctricas, en donde hay esas cosas.
Esta película estaba basada en Los Piratas de Penzance o algo de eso. Era una ópera que se hizo en el siglo XIX, muy libremente, ¿eh? Una ópera considerada, que se ha interpretado en muchas ocasiones en el teatro y se han hecho otras versiones de versiones en cine. De hecho, una versión de esa ópera de Los Piratas de Penzance o algo, creo que se llama así, esa versión se llevó al cine varios años después de esto que hemos visto de Los Piratas del año 1982. Así que, bueno, el libreto original tenía cierta fama y esto está libremente basado, lo que habéis escuchado durante unos instantes. Así que meter en todo este saco a John Williams, pues ya me diréis. Y esta curiosidad es con la que os quería decir que hoy, pues cumple, en este 8 de febrero, cumple 93 años John Williams y que del infierno o del fuego del infierno, del Averno, no se escapa nadie cuando se le quiere a alguien mandar al cajón, y que fue muy curioso, pero si no lo sabíais, que John Williams estuviera nominado a la peor banda sonora el mismo año que La Gana por la mejor. Así que quien no haya visto Monseñor, pues que la busque si quiere verla, y la banda sonora, que creo que la edición original está agotada, pero la edición del 2019 expandida, creo que todavía queda algún disco por ahí, que creo que está a precios prohibitivos, y que es una pieza de coleccionista de los amantes de John Williams. Pues nada, vuelvo a brindar por John Williams. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis conocido un poquito más la música cinematográfica y un poquito más cositas del cine. Y hasta el próximo. John, feliz cumpleaños.